Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jennifer Marcano y después de 6 años, bienvenidos. Antes de comenzar explicando un poquito y darles contexto de todo esto, quiero invitarte, tú que estás viendo este video, a profundizar y a descubrir una verdad que revela la Biblia, y es que nosotros somos pueblo escogido, somos elegidos. Pero no para exaltar un nombre, sino para recordar quiénes somos en Cristo, ¿ok? Debemos entender que ser elegidos no es como algo de ser mejor o estar sobrados de que somos los mejores, sino que significa haber alcanzado por la gracia de Jesucristo, pertenecerle a Él, ser transformados por Él, ¿ok? Y poder reflejar a Cristo por medio de nosotros al mundo. Ahora mira esto, si alguien te pregunta hoy, hola, ¿quién eres? Probablemente nosotros respondemos con nuestro nombre o con nuestra profesión, soy médico, soy ingeniero. Pero hay que entender algo, y es que la Biblia responde esa pregunta de una manera distinta, no como la responderíamos nosotros. Y es que Dios no comienza diciendo qué hacemos nosotros, como normalmente nosotros respondemos, sino que dice quiénes somos, ¿ok? Y una de las palabras que se usa para describir a su pueblo es elegido, o en otras traducciones, escogidos. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Acaso Dios nos llama así para que nos sintamos nosotros superiores a los demás? No. ¿O hay un propósito mucho más profundo? Yo creo que sí. Y hoy quiero, y a partir de ahora, en el nombre de Jesús, ir profundizando un poquito, no de simplemente leer versículos o capítulos de la Biblia por leerlo, sino escudriñarlo, profundizarlo y aplicarlos a nuestra vida. Porque entender nuestra identidad y conocerla va a cambiar nuestra manera de vivir. Ahora, a mí me gusta mucho estudiar la palabra, y por eso es que quiero que empecemos esta nueva serie donde podamos estudiar datos culturales, el por qué ellos lo llaman así en esa época, adentrarnos un poquito, ojo, no creyéndome más, sino aprendiendo junto a ustedes. Así que si sabes algún dato histórico, déjalos en los comentarios, o de alguna cultura. Ahora hay que entender un poquito por qué la Biblia llama elegidos al pueblo de Dios. Y en Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿ok? Entonces la elección no nace porque nosotros fuimos buenos. No, error. No nace porque Dios vio méritos en nosotros. Nace es porque Dios es amor y es misericordioso. La elección siempre va a apuntar a la gracia. El versículo central de este estudio va a ser Primera de Pedro 2:9, como todos conocemos, o que sea, si no lo conocen, ven, escucha. Pedro dice 4 cosas en este versículo. Vamos a leerlo primero. En la traducción que yo más que todo uso para poder entender un poquito más es la NTV, Nueva Traducción Viviente, así que te las recomiendo si quizás no puedes entender algunas cosas de Reina Valera, pero siempre comparando las traducciones, porque probablemente a veces quiten unas palabras que quizás Reina Valera explica mejor, o quizás la NBI, también uso mucho la TLA, así que es cuestión de no quedarnos solamente con una traducción. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Ahora dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él lo ha llamado a salir de la oscuridad a entrar en su luz maravillosa. Vemos aquí que somos linaje escogido, como dice la traducción de Reina Valera, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego viene lo más importante, la palabra más importante de este versículo, y es que dice para. Y allí todo cambia, porque no dice solamente quiénes somos, sino dice para qué somos. Y eso es el punto clave allí, porque dice para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nunca nos da una identidad sin propósito. Vemos todo lo que somos y luego vemos el propósito para qué somos. Ahora, elegidos no significa privilegiados, significa enviados. Y ahí está la diferencia, porque esto conecta con lo que dice Juan 15:16. Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto.
otra vez aparece el propósito. Entonces no somos elegidos para sentarnos los domingos, para observar, para nada más aquí estar sentaditos observando qué hacer. No, somos elegidos para dar fruto. La misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿por qué el enemigo ataca tanto nuestra identidad? Porque eso lo podemos ver repetidas veces, no solamente en la Biblia, sino hoy en día en nuestra vida. Y es que para entender esto vamos a contar primero una historia que quizás muchos conocen, y si no lo conocen, siéntate y escucha. En nuestra cultura, para entender mejor la historia, ser el hijo mayor no cambia demasiado. Que hoy en día es como que, sí, yo soy el hijo mayor, por cierto, soy hermano mayor. Y es como que normal, no hace ninguna diferencia. Pero en el mundo hebreo antiguo, y aquí es donde vamos a entrar un poquito a trasladarnos para entender mejor por qué ellos hablan de esto. Y es que hay una gran importancia entre ser el hijo mayor y el hijo menor. ¿Por qué? Porque la primogenitura, que significa Bekorá en el idioma hebreo, era una institución de enorme valor. O sea, era wow, tú eres el primogénito. Pero el primogénito recibía por lo general, escuchen, una doble porción de la herencia, según Deuteronomio 21:17. 2. La responsabilidad de liderar la familia cuando el padre muriera, o sea, imagínense el peso enorme. 3. La administración del patrimonio familiar. Y 4. Debe de cuidar a la madre, a los hermanos menores y al resto de la casa. Y por último, en la línea de Abraham, Isaac y Jacob, también estaba ligada a la continuidad de las promesas que Dios le había hecho a ellos. Entonces era como que iban a heredar eso, o sea, mayor responsabilidad y peso de ser el hijo mayor, pero también era un privilegio porque mira todas estas cosas que recibían. Entonces, por eso en Génesis 25 empieza esta historia, ¿ok? Y es que cuando Esaú vende su primogenitura, no está intercambiando un derecho económico o simplemente una herencia monetaria, ¿ok? No, está despreciando una responsabilidad, como acabamos de leer y escuchar. O sea, un privilegio y una herencia espiritual de las promesas que Dios había dado desde el principio. El mismo texto dice, así menospreció Esaú la primogenitura, Génesis 25:34. Ahora, ¿qué significa la palabra menospreció? Muestra que el problema no fue el hambre, sino el valor que le dio a aquello que Dios había puesto en sus manos. Lo que despreció lo que Dios le había entregado en sus manos, lo que por herencia le correspondía, lo menospreció. Incluso en Hebreos 12:16 lo llama profano. En el contexto bíblico, un profano es aquel que trata algo común, aquello que Dios te considera santo. El enemigo aquí con Esaú no necesitó quitarle la progenitura así, sino que él logró que no entendiera el valor de la primogenitura. Esaú perdió algo muy valioso. Esaú perdió su primogenitura. No entendió el valor de la identidad que Dios le había entregado, que Dios le había dado. Y sabes, cuando uno no entiende el valor de su identidad, siempre termina cambiándolo por algo temporal. Quizás hoy en día las lentejas en nuestra actualidad tengan otro nombre, porque si no lo sabía, Esaú menospreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Quizás hoy en día no lo estés cambiando por un plato de lentejas, pero sabes, las lentejas hoy en día pueden significar el cambio por la aceptación de un grupo, por una relación que sabemos que nos aparta de Dios, por el deseo de encajar, por la adicción, por el dinero, por el orgullo, por el miedo al rechazo, por la aprobación en las redes sociales. Hoy en día eso puede ser tu plato de lentejas. Cada vez que nosotros buscamos nuestro valor fuera de Cristo, corremos el riesgo de actuar como Esaú. Pero, siempre hay un pero. Aquí es donde vamos a detenernos y a observar a Jesús. ¿Por qué? Porque hay que entender que de principio a fin Jesús está presente en cada historia de la Biblia. Como sombra profética, siempre Él está allí. Y aquí es donde nos vamos a adentrar a ver a Jesús. Y es que primero todos creemos que Jesús es la palabra hecha carne, ¿verdad? Amén. ¿Todos dicen amén? Amén. Sin embargo, vemos que después que Él ayunó 40 días,
en el desierto Él no responde apelando o mostrando su poder, sino que responde ¿qué? Diciendo o respondiendo con las escrituras. Ahora, ¿sabías que las tres respuestas que Jesús dijo allí mientras el enemigo lo tentaba, sus respuestas fueron bíblicas, fueron del Antiguo Testamento? Eso significa que Jesús nos dejó un modelo. Mira, la Biblia es el manual, es la instrucción donde está todo y Jesús nos dejó un modelo. ¿Por qué? Porque vemos que no venció la tentación haciendo algo extraordinario, mostrando su poder, sino que la venció permaneciendo en la obediencia del Padre y citando las Escrituras, afirmándose en la palabra. Entonces, la Biblia no solamente es para obtener información, te lo digo tanto para ti y como para mí, me lo recuerdo todos los días, sino que es el alimento para nuestra mente, para formarla, es la verdad que corrige nuestras emociones y es la autoridad con la que discernimos el error que quizás nosotros no vemos. Entonces, la palabra es la luz que guía nuestras elecciones, nuestras decisiones. Cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, Él está diciendo, la vida no solamente se sostiene por un plato de comida, no solamente se sostiene con un alimento físico, también necesitamos alimentarnos de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque en el momento que llegue la prueba, ¡pum!, atacas con las palabras que han salido de la boca de Dios, que ha dejado cada promesa para cada tentación. Es un ejemplo. Vemos que un soldado no se va sin afilar su arma. O sea, él afila su espada, toma su espada. Sabemos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Sabemos que es lo que nos va a mantener en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la temporada que puedas estar enfrentando. Nuestra mente es donde está la batalla, porque es donde el enemigo quiere atacar nuestra identidad. Sabemos que después del bautismo, en el momento que bautizan a Jesús, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y luego vemos que en el desierto, Satanás comienza a decir, si tú eres el Hijo de Dios, o sea, ¿qué pasa aquí? Él comienza a atacar su identidad. Observa bien el patrón, y es que la tentación vino después de que el Padre afirmó su identidad en público. El enemigo vuelve a actuar en el mismo lugar, en la identidad. Y vemos que Jesús respondió con la palabra, vemos que Jesús prefirió la obediencia al Padre, no necesitó mostrarse con gran poder y esplendor, porque cuando tú sabes quién eres en Dios, no necesitas demostrarlo a cualquier precio. Es donde llegamos a la parte de donde dice la identidad produce carácter. ¿Por qué? Porque hay un principio que podemos ver siempre en la Biblia, es que la Biblia nunca comienza diciendo haz, sino que dice quién eres. Y eso ocurre constantemente, porque un ejemplo de eso es que Pedro aquí no nos está diciendo compórtese bien para llegar a ser elegidos. No, dice como elegidos de Dios. Y luego él habla de la misericordia, de la humildad, de la paciencia, de la mansedumbre. O sea, es decir que el carácter no crea tu identidad. La identidad que tienes en Cristo forma tu carácter. Y eso evita dos extremos que vamos a ver aquí. Uno, pensar que las buenas obras nos ganan el favor de Dios. O dos, creer que la identidad no cambia nuestra manera de vivir. Y es que la verdadera identidad en Cristo produce una transformación visible. Podemos ver que en Romanos 8:33, la palabra de Dios nos dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, podemos ver que Romanos 8 nos termina mostrando la seguridad del creyente como hijos de Dios. Entonces, Pablo aquí hace varias preguntas y es que dice, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es que nadie puede invalidar la obra que Dios ha hecho quienes están en Cristo. Ahora, ¿qué significa justificar? En el lenguaje bíblico, escuchen, justificar no significa decir que nunca pecamos. No, error. Significa que Dios declara justo al pecador que ha puesto su fe en Cristo porque Cristo cargó la culpa. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Es un lenguaje tomado de un tribunal. Porque imaginen esta escena. El juez declara un veredicto. No porque el acusado fuera inocente por sí mismo, no, sino porque Cristo pagó la deuda.
Entonces por eso nuestra seguridad no depende de cómo nos sentimos un día o de cómo nos sentimos otro día, sino en lo que Cristo ya hizo. Descansa en la obra de Cristo. Y eso, hermanos, eso protege nuestra identidad. Descansar en lo que Cristo ya hizo. ¿Quiénes somos en Él? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, el enemigo suele decirnos, ya tú no vales nada, ya no te puedes acercar a Dios. Pero ¿qué pasa? Eso no puede depender de lo que nosotros hagamos, sino de lo que ya Cristo hizo, de la gracia de Jesucristo. O sea, mi valor no depende de mi desempeño, sino de lo que Cristo ya hizo, de la gracia de Jesucristo. Y ojo, eso no nos lleva a pecar libremente, sino a vivir arrepentidos continuamente y conforme a su palabra, o sea, vivir agradecidos por la gracia. Si van entendiendo un poquito lo que voy diciendo, voy citando los versículos que llevan la palabra elegido o escogido. Y ahora vamos a Tito 1:1. Dice, conforme a la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vamos a ver cómo dice en esta traducción, como les hablo de Nueva Traducción Viviente. Dice, fui enviado para proclamar la fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Por eso me encanta esta traducción. Y es que la verdadera fe lleva el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad produce una vida piadosa, produce una mejor manera de vivir para Cristo, para reflejarlo. No es un conocimiento para acumular información, no. Y para eso es que quiero que entendamos en todos estos estudios que no es acumular información, no es solamente sabernos historias de la Biblia o verlos como historias que pasaron hace años, no. Es creer en el poder de Dios a través de su palabra y en la revelación de Jesucristo. Porque cuando vemos la revelación de Cristo, entendemos quiénes somos en Él, para qué, y eso nos mueve, nos envía. Entendemos que somos enviados, nos activa y nos enciende, ¿para qué? Para cumplir el plan de Dios. No es que de que si yo no me activo no se va a cumplir el plan de Dios, sino que queremos participar en ese plan para que el reino de Dios sea extendido. Entonces vemos que es un conocimiento que transforma nuestra manera de vivir. En la Biblia, conocer no significa solamente entender intelectualmente. Eso implica una relación. ¿Por qué? Una relación que cambia la vida. Por eso Pablo une fe, verdad y piedad. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo vivimos como elegidos? Y aquí es donde entra Colosenses 3:12. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Amén. Entonces, como escogidos, como elegidos, nos debemos de vestir y vivir en misericordia, humildad, paciencia y mansedumbre. La identidad produce carácter. Cuando ignoramos nuestra identidad, terminamos viviendo a base a nuestros impulsos. Pero cuando conocemos la verdad de Dios, esa verdad se transforma en carácter. Y un carácter transformado nos permite permanecer firmes en la obediencia, aún en medio de la tentación y los procesos. Quienes pertenecen a Cristo reciben una nueva identidad por gracia, por misericordia, y son llamados, o sea, no es que recibiste la identidad y ya, no, son llamados a una vida de santidad, de fruto y de testimonio, de reflejar a Cristo. Vemos que en lo que dice 1 de Pedro 2:9 hay una palabra que a mí me quedó sonando, y es que dice que somos real sacerdocio. Investigando, a mí me encanta investigar, por eso es que ojalá este video sea para ti, si quieres entender más a profundidad y no solamente quedarte con lo que leíste del versículo, sino estudia, investiga con diferentes opiniones, con tus pastores, con tus líderes, con tu discipulador. Es importante no quedarnos simplemente con lo que pudimos leer, sino pedir discernimiento al Espíritu Santo que nos explique qué significa, por qué lo dice, cómo aplicarlo. Por eso me gusta mucho investigar sobre la cultura judía, sobre la cultura hebrea y su significado en el idioma que normalmente se escribió la Biblia.
Miren lo que significa la palabra sacerdote. En hebreo la palabra es, y disculpen mi pronunciación si no es así, es Cohen. El significado básico es, anota si tienes para anotar, una persona designada para estar delante de Dios en representación de otros. Pero esa definición se queda corta. ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea el sacerdote tenía la responsabilidad y el privilegio de acercarse a la presencia de Dios. No todos lo hacían. Si vas leyendo el Antiguo Testamento, te vas a ir dando cuenta. El sacerdote no era simplemente un intermediario, sino que mira todas las responsabilidades que tenía. 1. Vivía cerca de la presencia divina. 2. Representaba al pueblo delante de Dios. 3. Representaba a Dios delante del pueblo. 4. Custodiaba lo santo. 5. Enseñaba la voluntad de Dios. 6. Administraba los sacrificios. Y 7. Bendecía al pueblo. O sea, es decir que el sacerdote era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Pero un sacerdote no es alguien que ofrece simplemente sacrificio. Un sacerdote es alguien que vive para la presencia de Dios. Su identidad gira alrededor de Dios. Entonces vemos aquí como que un orden de prioridad donde primero es presencia, luego santidad y servicio. O sea, no era primero trabajar, ¿ok? Sino que era primero permanecer delante de Dios, buscar su presencia. Por eso los sacerdotes podían estar hasta horas ministrando delante del Señor, porque antes de hacer cualquier cosa, ellos buscaban primeramente su presencia. Ahora viene la pregunta del millón: ¿por qué nosotros somos llamados sacerdotes? Y es que Pedro describe en el versículo que estamos leyendo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Ojo, eso no significa que ocupamos como que el mismo oficio, hacer las mismas cosas de lo que describe el Antiguo Testamento. Significa que gracias a Cristo, ahora todos los creyentes en Él tenemos el acceso directo al Padre y somos llamados a vivir en su presencia, ¿ok? Ahora, el creyente sí cumple funciones sacerdotales y es que ofrece sacrificios espirituales. Pueden leerlo en Romanos 12:1 y en Hebreos 13:15. Intercede por otros, anuncia las virtudes de Dios, ministra delante del Señor y refleja el carácter de Cristo al mundo. Ya no existe como un grupo exclusivo, ¿sabes? Que pueda acercarse a Dios, porque antes era un grupo muy limitado, solamente ellos podían acercarse a la presencia de Dios, sino que en Cristo sabemos y creemos que el velo fue rasgado. Amén, amén. Y todo creyente tiene el acceso al Padre, gracias a Dios. Ahora, ¿cómo aplico el sacerdocio en mi vida? ¿Cómo yo ser ese sacerdocio real? Porque sabemos y entendemos que Jesús es el sumo sacerdote. En Él está la plenitud. En Él se cumplió todo. Creo que podemos resumirlo en 5 dimensiones. Vamos a decirlo así. Es que primero, vivo para la presencia de Dios. O sea, lo primero que hacía un sacerdote no era servir al pueblo, era ir a la presencia del Señor. Hoy nuestro ministerio no comienza cuando cantamos, cuando predicamos o cuando enseñamos. Comienza a partir de nuestra relación íntima con Dios. Jesús decía: permanezcan en mí. El sacerdocio comienza en la intimidad, no en una plataforma. Comienza en estar a solas con el Padre, con Jesús, en su presencia. Y es algo que debemos preguntarnos cada día: ¿estoy cultivando la presencia de Dios o solamente estoy haciendo actividades para Dios? Porque no debemos perdernos en eso. Debemos entender que primero es la presencia del Señor, buscarla, estar en ella, permanecer en Él, y luego las actividades. O sea, lo que eres en Él te va a llevar a ser como respuesta para Él, ¿ok? Lo segundo es: cuido mi santidad. La santidad no es perfección. Hay que entender que la santidad no es perfección, es pertenencia, es que somos apartados para Dios. Los sacerdotes debían cuidar su cuerpo, o sea, tenían de verdad que estar presentables, su ropa, sus palabras, lo que tocaban, cómo vivían, porque ellos representaban a Dios en el Antiguo Testamento. Hoy en día tú y yo representamos a Cristo. Por eso hoy eso se traduce en cuidar
mis pensamientos, mis conversaciones, lo que veo, lo que hablo, cómo trato a mi familia, cómo yo trato a mis compañeros del trabajo, cómo trato a mi hijo, cómo administro mi tiempo. Hoy en día no te estoy diciendo debes vestirte como dice el Antiguo Testamento, debes hacer lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, no, porque ahora el sumo sacerdote es Jesús. Entonces, ¿cómo es Jesús? Vivir como es Jesús, ser discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque mi vida va a reflejar a Cristo. Entonces, en lo que hablo, en lo que veo, en lo que pienso, en cómo actúo, la gente se dará cuenta a quién estamos representando. Pablo lo resume diciendo, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? El sacerdote entendía que no podía vivir de cualquier manera. ¿Y quiénes son los sacerdotes? ¿A quiénes llamaron real sacerdocio? A ti y a mí. Porque llevaban el nombre de Dios y nosotros también llevamos hoy el nombre de Dios. El tercer punto es intercedo por otros. El sacerdote nunca pensaba por sí mismo, ¿ok? Él llevaba al pueblo delante de Dios, él intercedía por el pueblo. Eso significa que cuando un creyente madura, deja de orar únicamente para sí mismo y empieza a incluir en sus oraciones a su familia, a sus vecinos, a los del trabajo, y empieza a interceder por ellos delante del Señor para que sea el Espíritu transformando su corazón, para que sea Dios en medio de su hogar, su presencia allí, para que sean transformados, para que sean sanados, para que también obtengan el sacerdocio de su hogar, reflejar a Jesús a otros. La intercesión es una expresión de sacerdocio, es algo que lo caracterizaba, ¿ok? Y ahora vamos al cuarto punto, que es represento a Dios donde estoy. El sacerdote era un puente. Nosotros hoy también, no solamente en la iglesia, ¿ok? Sino en la casa, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad. La gente debería poder conocer algo del carácter de Dios a través de nosotros. Quizás no todo, pero aunque sea un 1%. Y por último, el número 5, presento sacrificios espirituales. Cálmate, no es que vas a ir a matar a una oveja. Relájate, porque sabemos que ya no ofrecemos sacrificios de animales, porque sabemos y creemos en el nombre de Jesús que Cristo fue el Cordero sin mancha, el perfecto. Amén, amén. Pero sí ofrecemos cosas que nos cuestan. ¿Qué te cuesta hoy? ¿Qué crees que puede ser un sacrificio hoy? Hebreos habla de sacrificio de alabanza, hacer el bien, compartir con otros. Aquellos que quizás no son muy sociables es un sacrificio, pero Dios nos llama a ser un solo cuerpo, como hermanos. Romanos añade otro más, que creo que la mayoría lo conocemos, y es que dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Cálmate, que no es que te... No, cálmate. Es decir, mi obediencia es un sacrificio, mi perdón es un sacrificio. Dejar de lo que estoy haciendo para ir a orar, primero lo vas a ver como sacrificio hasta que lo conviertas en un hábito, hasta que te apasione hacerlo. Primero vas a ver todo como un sacrificio, pero ese sacrificio es agradable ante Dios, porque Él está viendo que dejas de hacer lo que haces para ir a buscar su presencia, porque Él está viendo que estás intentando cambiar palabras, porque Él está viendo que estás intentando dejar tu manera antigua de vivir, que van a ser pequeños sacrificios, pero son aquellos sacrificios que nos acercan a parecernos más a Jesús. Y fidelidad cuando nadie me ve también es un sacrificio, porque en lo secreto es donde se cultiva todo con Jesús. Ahora, ¿qué hacemos con todas esas normas que dice el Antiguo Testamento como sacerdote? Y es que aquí hay un principio que puede ayudarnos, tanto a ti y como a mí, a leer y a estudiar toda la Biblia. Y es que cada vez que tú veas una ley sacerdotal, preguntémonos, ¿qué me enseña esto del carácter de Dios? Por ejemplo, si Dios exigía pureza, Él sigue siendo santo. Si Dios pedía orden, Él sigue siendo un Dios de orden. Si Dios demandaba reverencia, Él sigue siendo digno de toda reverencia. Si Dios prohibía lo profano con lo santo, hoy en día Él sigue llamándonos a vivir no una fe mezclada, no mezclada con el pecado. Ahora, aquí aprendemos que no copiamos el rito que quizás ellos practicaban en ese entonces, pero sí el principio que esto nos enseña. Como ya dijimos anteriormente, el real sacerdocio no es como un anexo o no es un tema aparte, sino que es la expresión de nuestra identidad, de una nueva manera de vivir, entendiendo quiénes somos en Cristo. Y hay un orden muy importante en la Biblia, y es que primero Dios nos elige,
nos acerca a Él por medio de Cristo, nos da una nueva identidad y desde esa identidad vivimos nuestra misión. Porque vuelvo y repito, en el versículo central de este estudio, Pedro no nos está diciendo hagan esto. Él primero dice, ¿quiénes somos? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjate que son títulos de identidad antes que responsabilidades. ¿Por qué? Porque el linaje escogido habla de quién pertenece a la familia de Dios. Amén. Real sacerdocio habla de cómo es esa familia que vive delante de Dios. Nación santa habla de una vida apartada para Él. Pueblo adquirido por Dios habla del precio que Cristo pagó para hacernos suyos. Entonces luego viene el propósito que dice para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que la misión nace de la identidad. Elegidos para ser hijos, identidad de familia. Elegidos para ser sacerdote, identidad de comunión con Dios. Elegidos para ser santos, identidad de transformación. Elegidos para representar a Cristo, identidad de misión. Elegidos para servir, identidad de humildad. Y elegidos para reinar con Él es identidad de esperanza y herencia. Dios no transforma nuestra conducta para luego darnos identidad. Nos da una nueva identidad en Cristo y desde esa identidad transforma nuestra manera de vivir. Esto es como un inicio de lo que de verdad quiero compartir con ustedes, de juntos ir profundizando en las escrituras del Señor, porque estamos en los tiempos donde los jóvenes, los adolescentes, los adultos, todos los que puedan estar viendo este video, profundicemos en la palabra para que no seamos engañados, para que en medio de las pruebas y las temporadas sepamos atacar y responder como Jesús lo hizo con la palabra, permaneciendo en la palabra y en la obediencia al Padre. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, que puedas compartirlas con otros, que puedas entender tu identidad en Cristo, que somos en Cristo, para que puedas reflejarlo a otros, para que otros conozcan de Él, que puedas entender quién eres, porque al entender quién eres te activa y te mueve a tu propósito. Y recuerda, somos elegidos no para ser mejores que los demás, sino para reflejar a Cristo, para ser menos de nosotros y sea Él mostrado al mundo. Espero que podamos crecer juntos en la palabra y que me acompañes en todo este recorrido. No olvides suscribirte, activar la campanita, compartir el mensaje con otros, que sea de bendición para muchos y que ayudemos a expandir el reino de Cristo.